Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, moderado por la doctora Yasmín Quiñones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este podcast especial que nos corresponde a los gastroenterólogos pediatras. El día de hoy para platicar de un tema que actualmente es un poco controversial, el cual es enfermedad celíaca en niños. Contamos con dos invitados en el tema, son expertos y los voy a presentar. Contamos con la presencia de la doctora María de Jesús Galaviz Ballesteros. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estudió pediatría médica en el Hospital General de Occidente y gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con un diplomado en nutrición pediátrica por la Universidad de Boston. Es miembro del Comité Académico del Colegio de Pediatría de Jalisco y es profesor adjunto de la especialidad de pediatría del Hospital General de Occidente. Además es adscrita al Servicio de Gastroenterología y Nutrición y es miembro de la Sociedad tanto latinoamericana como norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Bienvenida, doctora Marichuy. Gracias, ya es un gusto estar aquí con ustedes. Y también les presento al doctor Carlos Ruiz Hernández. Él es gastroenterólogo pediatra por la Universidad de Barcelona. Es médico adjunto del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario San Juan de Dios en Barcelona. Es miembro de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y también miembro de la Sociedad Latinoamericana. Actualmente es coordinador del programa John Laspan y autor de publicaciones, artículos, capítulos de libros relacionados al área de gastroenterología y nutrición pediátrica. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Yasmín. Un placer estar acá con ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar de lleno con esta plática y pues necesitamos saber qué es la enfermedad celíaca, doctora Marichuy. ¿Podría explicarnos en qué consiste, de qué se trata? Bueno, mira, la enfermedad celíaca es una patología autoinmune sistémica que afecta a los individuos que están genéticamente predispuestos cuando entran en contacto con alimentos que contienen el gluten. Esta, bueno, consiste en una intolerancia que es permanente, quiere decir que es pues de por vida, no se cura, a las proteínas que componen el gluten. Entre ellas pues tenemos lo que es la gliadina que viene en el trigo, la secalina del centeno, la cebada y el triticale. También se había relacionado con la avena, sin embargo pues hay bastantes estudios que dicen que la avena como tal no parece influir en el desencadenar esta enfermedad. Sin embargo, por el proceso que se recolecta y cómo se empaqueta y estas partes, pudiera estar contaminada con trigo, por lo que usualmente pues también se limita el contenido del consumo de la avena. Y aquí vale la pena también señalar o diferenciar de otras entidades que se relacionan con lo que es afección por el gluten, como es la alergia al trigo, que la diferencia es que pues va a estar mediada por IgE y generalmente se va a presentar en etapas muy tempranas, y aquí lo que predomina pues van a ser las manifestaciones sobre todo cutáneas, y a diferencia de lo que es la enfermedad celíaca. Y también hay otra entidad que estamos viendo pues con mucha frecuencia, digo ahorita el retirar el gluten de la dieta se ha vuelto cada vez más común y muchas veces se hace de manera injustificada, ¿no? Entonces aquí entra la parte de lo que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que si bien pues sí se relaciona con que el paciente consume gluten y presenta alguna sintomatología, no tiene positivo lo que son los anticuerpos que esperaríamos en un paciente con enfermedad celíaca, o llegáramos a tomar alguna biopsia, pues tampoco habría afección a nivel intestinal. Esta es una entidad pues que no es autoinmune, que tampoco es alérgica, y más que con el gluten como tal, pues todavía como que se está estudiando, no está tan seguro que sea eso, sino que sea algún otro componente del grano, o que incluso pudiera ser otra entidad. Se relacionaba mucho con los alimentos que fermentan, que pudieran presentar estos síntomas. Sí, totalmente de acuerdo.
Marichuy, la enfermedad celíaca, pues podemos decir que está un poco de moda por esta restricción que se hace, pues tanto de forma voluntaria de retirar el gluten de la dieta, porque está pues relacionado a muchas enfermedades y esto siempre va a necesitar el sustento médico, ¿no? En niños debemos aclarar que no debemos eliminar ningún alimento como tal, a menos que tengamos una justificación real. Entonces, es muy interesante este tema porque el panorama es muy amplio, ¿no? De síntomas, el espectro de la enfermedad, incluso cada vez se subdivide más, ya que lo que conocemos como la enfermedad clásica, que es gastrointestinal, que ahora vamos a platicar de los síntomas, pues en ocasiones pueden haber síntomas no gastrointestinales, puede haber esta sensibilidad al gluten. Entonces, yo creo que es importante que dejemos en claro pues la definición y cómo podemos llegar a hacer un abordaje adecuado sin afectar pues la alimentación y la nutrición en los niños. Entonces, vamos a seguir con el doctor Carlos para que nos platique qué tan frecuente es esta patología, dado que estamos viendo que esto es más frecuente de eliminar el gluten, realmente cuál es la prevalencia. Y también me gustaría que nos comentara cuáles son los grupos de alto riesgo en quienes sí debemos sospechar y descartar esta patología. Como bien dices, Yasmín, realmente es una enfermedad más frecuente de lo que creemos. Como algunos dicen, solo la van a ver lo que las quieren ver, porque realmente es una enfermedad bastante infradiagnosticada. Para empezar, tenemos que tener presente que es una enfermedad universal. Al día de hoy, los diferentes estudios grandes, multicéntricos, han evidenciado que es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial. Es cierto que su prevalencia va a variar en función del área geográfica, pero ninguna población geográfica está exenta de padecer de enfermedad celíaca porque la predisposición genética en general suele ser universal. Dentro de los factores principales que nos van a determinar la prevalencia, como hablábamos inicialmente, está el área geográfica. Hay poblaciones que tienen mayor predisposición genética a desarrollar la enfermedad que otras, como son la población caucásica, que durante muchos años en el pasado se consideró que eran la población destinada a esta enfermedad, pero al día de hoy sabemos que no es así, que probablemente tengan una mayor predisposición, pero que otras poblaciones también pueden padecer. También va a depender factores como el hábito de alimentación. Podemos tener la predisposición genética similar a otras áreas geográficas, pero si nuestro hábito de alimentación va a ser a expensas de alimentación a base de trigo, como en la población europea, como la población acá en España, que la ingesta de trigo es bastante elevada. Tenemos una población acá de predisposición genética bastante elevada, por lo tanto la prevalencia va a ser mayor que en áreas donde el consumo de trigo es limitado, aunque tengan una similar predisposición genética. Otro factor que va a influir mucho es determinar qué tan frecuente es los métodos diagnósticos. Son uno de los factores que también se han estudiado, como veremos más adelante. Dependiendo del método diagnóstico utilizado, nos vamos a dar cuenta qué población tiene mayor prevalencia de desarrollar la enfermedad o no, o en dónde se ha identificado. Sí, esos son los tres factores principales. Por otro lado, si bien no se ha determinado si hay una predilección por el sexo, se habla que ligeramente el sexo femenino tiene una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad como tal. Puede afectar a todas las edades. A nivel de Latinoamérica, son pocas las poblaciones geográficas donde se han estudiado la verdadera prevalencia. Principalmente ha sido aquí en México, en Argentina, donde más estudios se han realizado, y algunos en Brasil. Y anda aproximadamente entre 1 cada 80 pacientes, como las prevalencias más frecuentes como Argentina, pero pueden ser de 1 cada 200 pacientes o niños o población en general, como es en Brasil. En función de los estudios que se han realizado, los pocos estudios, está más o menos. Si bien es cierto, podemos decir que es una enfermedad frecuente, simple y sencillamente es una enfermedad infradiagnosticada. Existen muchos casos que no se han identificado porque va a depender de la presentación clínica, que hablaremos un poco más adelante. Hay muchos casos que se diagnostican nada más si identificamos la presentación clínica clásica, pero tenemos que tener presente que la enfermedad es una enfermedad heterogénea, es diversa en su forma de presentación y por lo tanto
debemos de estar ahí atentos si realmente conocemos los síntomas, tanto digestivos como extradigestivos, para un diagnóstico precoz y, por lo tanto, saber la verdadera prevalencia según el área geográfica. Entre los grupos de mayor riesgo, ¿qué tenemos? Primero, definir qué es grupo de riesgo, porque también es un tema muy importante. Generalmente consideramos que los pacientes de riesgo de desarrollar la enfermedad son los que tienen un riesgo mayor a desarrollar la enfermedad a una población general en sí. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Principalmente los familiares de primer grado. En el área nosotros de pediatría, que es donde nos movemos, va a ser principalmente hermanos de niños que tienen la enfermedad. Y por ende, los padres, pero principalmente en el área de pediatría serían los hermanos los catalogados como familiar de primer grado. Hay otros grupos de riesgo, como son pacientes con otras enfermedades autoinmunes, como son las enfermedades tiroideas autoinmunes, las enfermedades hepáticas autoinmunes, que en general se habla que según la edad del diagnóstico y la evolución de la enfermedad, más o menos van a tener cierto porcentaje de riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes o esta enfermedad autoinmune desarrollar celíaca en algún momento de su evolución natural de la enfermedad. Otro grupo de riesgo, pacientes con síndrome de Down, pacientes con síndrome de Turner, pacientes con síndrome de Williams. En general se ha visto que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad celíaca que la población general. Por lo tanto, estos pacientes son los que de momento nos deberían de alertar para intentar hacer un diagnóstico precoz, porque sabemos que pueden desarrollar la enfermedad con un mayor riesgo que la población en general. De ahí, aparte de este grupo, tendríamos los pacientes con la sospecha clínica, que son en general el prototipo que manejamos en el día a día. Pero ten en cuenta que estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Sí, muchas gracias por dejar en claro esto, sobre todo porque tenemos alta prevalencia en ciertos síndromes como el síndrome de Down y nosotros tenemos que buscar pues de forma intencionada en estos pacientes que ahora al comentar los síntomas, si tienen algunos de los que vamos a comentar, pues debemos de buscar intencionadamente y también muy importante que pensamos que esta enfermedad sigue siendo exclusiva de ciertos países, ¿no? Y esto pues ya prácticamente es un mito, ya que pues si no sabemos, si no conocemos la enfermedad, nunca vamos a poder sospecharla. Gracias. Marichuy, ahora pues va lo bueno, ¿no? Vamos a platicar de los síntomas. Que pudiera ser pues la parte clásica que me gustaría que dejaras en claro, pero también pues las manifestaciones no frecuentes y extradigestivas. Platícanos un poco de la clínica. Y fíjate que esto es muy interesante porque ya como comentaba Carlos, es una enfermedad que es subdiagnosticada. Se estima que más o menos un niño pueda tardar hasta 10 años en que se llegue el diagnóstico porque no lo pensamos, justo porque las manifestaciones clínicas tienen un espectro pues muy, muy amplio. De aquí viene pues que va a variar de acuerdo a la edad de presentación. También se ha visto que el cuadro clásico pues va a ser un cuadro que va desde el síndrome de mala absorción, donde el niño pues tiene ciatorrea, tiene una desnutrición, puede incluso tener edema, letargia, y hay una relación como hasta un 20% de los pacientes que cumplen con los criterios de Roma para síndrome de intestino irritable que pudieran ser celíacos. Entonces, este sería como un criterio que también tendríamos que contemplar a la hora de hacer un escrutinio buscando directamente pues lo que es enfermedad celíaca. Y también hay síntomas extraintestinales, que aquí pues viene el paciente que tiene una falla de medro, que tiene a lo mejor alteraciones en el esmalte dental, que incluso se ha visto algunos pacientes con epilepsia que tienen calcificaciones cerebrales o la dermatitis herpetiforme. Entonces, de aquí parte a que, bueno, como ya mencionaban, hablamos de lo que es la forma clásica, que si bien pues es como la punta del iceberg y qué suerte que encontremos pues al paciente en esa etapa, que esto va a presentarse cuando el niño o el paciente inicia la introducción de alimentos con gluten y va a generar la inflamación, lo que ya hablábamos dentro de la fisiopatología, y como consecuencia pues va a empezar a tener el síndrome de mala absorción. Aquí estos pacientes se van a caracterizar porque tienen los anticuerpos positivos y ya en la biopsia de intestino van a tener atrofia de las vellosidades. Ya aquí viene lo que es la forma no clásica, que aquí hablábamos de los síntomas extradigestivos que ya
que ya mencioné, y que entre esos también pudiéramos tener la elevación de las enzimas hepáticas sin alguna otra causa aparente, también podría entrar en esta parte, o las mujeres que tienen problemas como de fertilidad, incluso pudiera hacerse algún tamizaje. Luego viene la parte, bueno, la forma silente o que tienen un curso asintomático, que son los familiares de primer grado, que pueden tener el cuadro asintomático durante muchos años. Y aquí es la importancia de lo que comentaba pues Carlos, que habría que tamizar a los familiares de primer y segundo grado de los pacientes con enfermedad celíaca. Tenemos también la forma potencial, que es el paciente que es asintomático, que tiene anticuerpos y biopsia normal, pero pudiera tener los marcadores genéticos de Q2 y de Q8 positivos. Entonces, bueno, así como que hablé mucho y que quisiera como puntualizar que para abordar un paciente que sospechemos o que tengamos que hacer tamizaje para enfermedad celíaca, aparte de los síntomas clásicos, vamos a tamizar a los pacientes de riesgo, que ya mencionó muy bien Carlos, a los familiares que tienen un paciente de primero y segundo grado, los pacientes celíacos, o aquellos pacientes que tienen sospecha de un síndrome de intestino irritable, también pudiéramos sospechar en esta entidad. Perfecto. Sí, y es bien importante aclarar que un solo síntoma no es sinónimo, ¿no? Porque si bien en la literatura mencionan que pues incluso la deficiencia de hierro o como dices la elevación única de aminotransferasas, no por eso quiere decir que tengamos que pensar como en primer lugar en esta enfermedad, ¿no? Pero tendríamos que ahondar y investigar en otras síntomas como artritis, como una enfermedad ósea metabólica. No sé, Carlos, en tu experiencia en España, ¿qué has visto de síntomas extradigestivos que pudiera orientar en estos casos? A nivel de manifestaciones extradigestivas, en general, más las dermatológicas. Son las que suelen asociarse fuera de las formas clásicas. Es cierto de que cada vez se está viendo un poco más de afectaciones de comportamientos psiquiátricos, pero también creo de que se está viendo más frecuente porque se está buscando más. Antes era desconocido, realmente aquí hay una sensibilidad con el tema de abordar la enfermedad celíaca. Muchas veces, que hablaremos luego con el tema del diagnóstico, va a depender de la facilidad que tengas para realizar el estudio. Realmente acá el estudio es bastante accesible, por lo tanto te permite tamizar más población, más gente y buscarlo, y por lo tanto te permite identificar un poco más o tener más información que típicamente no se ve. Pero si me preguntaras ¿qué es más frecuente? Las enfermedades dermatológicas y últimamente manifestaciones de comportamiento o psiquiátricas, que todavía no está claro si realmente son dos comorbilidades por separado o realmente está asociada a la enfermedad celíaca como tal. Perfecto. Bueno, pues ya platicamos a quién o con quién debemos iniciar esta sospecha diagnóstica, pero pues lo más complejo es confirmarlo, ¿no? Entonces, Carlos, platícanos un poco de cómo son los pasos a seguir. ¿Cuál es el primer paso en el abordaje diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos para confirmarlo? Muy bien. Este es un punto muy importante porque creo que es el más controversial dentro del abordaje ahora mismo de la enfermedad celíaca, porque es el que ha estado en los últimos años en constante, por decir, renovación o cambios en función de los diferentes criterios a la hora de abordar un paciente con sospecha de enfermedad celíaca. Primero que todo, tenemos que tener presente de que la enfermedad, como hablaba la doctora Ballesteros previamente, es una enfermedad con predisposición genética, la cual a través de mecanismos inmunológicos nos va a generar cambios a nivel intestinal, y a raíz de eso vamos a tener una serie de manifestaciones clínicas. Entonces, basado en estos 4 apartados, nosotros que vamos a realizar el abordaje. Por lo tanto, en general tendremos estudios genéticos, estudios serológicos, estudios histológicos y presentación clínica. Entonces,
que vamos a utilizar de forma inicial, que es un poco la controversia también y muchas veces sobre diagnóstico o el infradiagnóstico, ambos extremos. Al día de hoy, cuando tenemos una sospecha de un paciente celíaco, ya sea porque tiene síntomas subjetivos de la enfermedad o porque sea un paciente de riesgo a desarrollar en cualquier momento, ahora mismo la primera opción diagnóstica son los test serológicos. Dentro de los test serológicos vamos a tener como opciones anticuerpos antitransglutaminasa, anticuerpos antiendomicio y en menor frecuencia los anticuerpos antigliadina de aminado. Al día de hoy, las recomendaciones del abordaje inicial de un paciente es la evaluación o la medición de los anticuerpos antitransglutaminasa, especialmente IgA. Pero un punto muy importante, no olvidar cuantificar en la misma muestra los niveles de IgA. A partir de acá vamos a tener una serie de algoritmos. En el caso de que estos anticuerpos antitransglutaminasa nos salgan elevados, vamos a determinar con niveles de IgE en rangos adecuados, vamos a determinar según los niveles de los mismos. Si son menos de 10 veces del valor normal, entonces podemos auxiliarnos de otro anticuerpo como son los anticuerpos antiendomicio. ¿Para qué motivo? Para ver si ahora, con los criterios actuales, podemos realizar el diagnóstico sin necesidad de la biopsia. Este es un tema muy controversial porque durante muchos años se ha hecho el diagnóstico a lo largo de la historia a través de los estudios histológicos. Y para hacer un diagnóstico siempre se ha requerido el estudio histológico para confirmar la enfermedad. Sabemos, en los últimos 8 años aproximadamente está modificado. Y hay un grupo de pacientes que al día de hoy podría realizarse la confirmación diagnóstica para catalogar la enfermedad sin necesidad de la biopsia. ¿Cuál es ese grupo de pacientes? Son los pacientes que podrían tener sintomatología subjetiva de la enfermedad, que tienen niveles de anticuerpos antitransglutaminasa, IgA por encima de los 10 veces del valor normal, que tendrían que tener también unos anticuerpos antiendomicios también positivos. Entonces, estos pacientes al día de hoy, suponiendo que tienen una predisposición genética, podrían catalogarse como enfermedad celíaca sin necesidad de biopsia. El resto de pacientes, formas no clásicas, o los pacientes que tienen niveles de transaminasa menor de 10 veces del valor normal como diagnóstico o como despistaje inicial, deberían de requerir una biopsia intestinal o un estudio histológico para confirmar si realmente tienen la enfermedad celíaca o no. Mientras tanto, debemos de buscar otra opción diagnóstica y no catalogarlo como una enfermedad celíaca. Este es un tema bastante controversial y, como les digo, va a depender de la población, del área donde se aborda el paciente, de la facilidad para estudiar los diferentes test serológicos. Hay centros, en su mayoría, donde solo se puede hacer el test serológico antitransglutaminasa, pero al día de hoy también podemos decir de que es un test sensible, bastante específico, que nos ayuda al cribado inicial. Incluso algunos se atreven a decir de que si tenemos un valor por encima de 10, lo más probable es que también el antiendomicio sea positivo. Por lo tanto, tal vez no sea necesario requerirlo. Más que todo porque este otro anticuerpo, primero, que es dependiente observador. Es muy costoso, son estudios cualitativos y no todos los centros los tienen disponibles. Y muchas veces va a ser esta disponibilidad lo que nos permita cumplir estos criterios para hacerlo, para completar el diagnóstico. Pero tener presente de que la sensibilidad, la utilidad de los anticuerpos antitransglutaminasa IgA es bastante útil y debería ser nuestro abordaje inicial. Sí, y también habría que aclarar, por ejemplo, en estos casos donde los pacientes llegan a la consulta ya con una dieta libre de gluten, ¿no? O aparentemente no perfecta, pero consumen en muy poca cantidad, ¿no? Las mamás lo hacen de forma empírica. En este caso, ¿qué es lo que se sugiere? ¿No? Si es válido utilizar los anticuerpos o pues sí serían candidatos a toma de biopsia. ¿Qué opinas, Carlos? Sí, en relación a los
como hablábamos, uno, lo que mencionabas es bastante cierto y es bastante frecuente. Pero esto es un área que nosotros los especialistas debemos abordar más a nivel de atención primaria porque es donde nos vienen estos pacientes. Muchas veces la transmisión que se informa a nivel de primaria, si a nivel de primaria ya ellos consideran que con la elevación de transglutaminasa ya es suficiente para catalogar o hacer el diagnóstico independiente de los niveles, creo que tenemos un gran problema y la familia más que todo es seguir las recomendaciones. Y muchas veces cuando nos llegan con esta dieta ya sin gluten, dieta restrictiva, cuando le intentamos decir lo contrario, obviamente la población o la familia está reticente a hacerlo porque ya se han formulado la confirmación del diagnóstico. En este caso, nuestra obligación es desmitificar, explicarle bien los criterios utilizables para el diagnóstico, la importancia de confirmar el diagnóstico porque es una enfermedad crónica que el día de hoy es una enfermedad para toda la vida y por lo tanto es muy importante estar seguro de que la enfermedad lo tiene y que si bien los antiglutaminasa es el abordaje inicial, va a depender de ciertos valores para nosotros catalogar el diagnóstico y como valor solo aislado o como un test aislado no es suficiente para confirmar el diagnóstico. Tenemos que auxiliarnos en función de ello, ya sea con la biopsia en la mayoría de ellos o en los pocos casos que tengamos la posibilidad de realizar otros test serológicos y estudios genéticos, podríamos hacer el diagnóstico sin biopsia. Pero en la práctica del día a día, la mayoría de los pacientes probablemente van a necesitar el estudio histológico para confirmar el diagnóstico, por lo tanto, no es suficiente con solo unos niveles de antiglutaminasa. Sí, y bueno, aquí ya es decisión de cada gastroenterólogo, ¿no? Tomar la decisión de confirmarlo mediante las biopsias, pero me parece importante aclarar que también, pues dado que los síntomas pueden estar en otras enfermedades, por ejemplo, pues la sintomatología clásica de dolor abdominal, diarrea persistente, síndrome de malabsorción, pues puede estar en una enfermedad de Crohn, en una infección por Helicobacter pylori, en una gastroenteritis eosinofílica. Entonces, pues ahí es cuando pues este juicio que nos toca hacer a los gastroenterólogos pediatras en estos estudios de endoscopía y tomar biopsias, podemos también investigar de estas otras enfermedades, ¿no? En caso de que tengamos todavía la sospecha y que el paciente no tengamos la etiología al 100%. Entonces, sí es complejo, es controversial, pero es importante aclarar que la utilidad de los anticuerpos es alta, bien hechos, y que ya la toma de decisión de la biopsia pues nos compete a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya digamos que llegamos al diagnóstico, también viene otro gran problema que es el tratamiento. Entonces, cuéntanos un poco, Marichuy, de cómo se debe hacer el tratamiento integral de estos pacientes. Bueno, sí, como comentas, sí es algo complejo. Digo, en la actualidad el único tratamiento disponible y que se ha visto que es eficaz para el tratamiento de la enfermedad celíaca, pues es la dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Se ha visto que esta exclusión sí resuelve los síntomas, ayuda a mejorar el daño histológico en la mayoría de los casos y también reduce el riesgo de complicaciones, entre ellas pues el linfoma, que sabemos que podría ser una complicación de estos pacientes. Sí, antes de dar puntualmente la parte del tratamiento, también me gustaría mencionar un poquito que en la práctica sí es muy complejo, digo más en nuestro medio, porque como decíamos, es una enfermedad subdiagnosticada y lo que complica todo uno es pues el costo que implica conseguir los alimentos que son libres de gluten, que aparte del costo tiene que ver también la legislación del etiquetado, que lo que registra es que incluyen alimentos que pudieran tener hasta 20 partículas por millón de gluten, y hay pacientes que incluso esta cantidad de gluten pues no la toleran, ¿no? Y la limitación y todo esto de justo la contaminación cruzada, el costo y todo, a veces hace que la adherencia al tratamiento pues sea complejo. Entonces, sin embargo, de ahí ha partido que se empiecen a desarrollar otro tipo de estrategias o tratamientos para
la enfermedad celíaca no dietéticas, pero pues todas estas terapias todavía están en estudio. Se ha visto que todavía no hay como tal algún efecto como lo que es la dieta, y entre ellas algunas de que se estudian es como modificar el gluten, como algunas harinas pretratadas, biológicos y otro tipo de tratamientos pues que todavía están en fase de ensayo clínico. Ya como tal, en cuestión de lo que es la dieta, pues lo que se debe de considerar al iniciar la restricción de gluten, como decíamos, primero, pues es confirmar el diagnóstico, ¿no? Por todo lo que implica este tipo de dieta. Y ya una vez que hicimos todo el abordaje que ya nos comentaron, pues tenemos que contemplar que la dieta debe ser pues equilibrada, debe de cubrir el requerimiento energético de nuestro paciente y sobre todo enfocarnos en que no cubramos la cuestión de las vitaminas, minerales y oligoelementos, y de aquí es importante estar monitoreando aparte de los anticuerpos, vigilar pues cómo va la hemoglobina, la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro, la albúmina, calcio, etc., para estar suplementando en estos pacientes si llegáramos a tener alguna afección. Y como norma general, pues esta dieta se basa en que sean pues de preferencia alimentos naturales y frescos, por lo que comentábamos ya del etiquetado, que cualquier alimento que pudiera estar industrializado pudiera estar procesado en una fábrica donde hay alimentos con gluten, y esto generar trazas y estar haciendo que los síntomas pues no mejoren, que sería como el primer dato, que el paciente pues no mejora, que no hay una buena adherencia o que está consumiendo incluso trazas, aunque le enseñemos a leer las etiquetas. Y fundamentalmente pues tendríamos que hacer como la base del plato del bien comer, que incluya pues nuestras frutas, verduras, proteínas. Y en el tema de los cereales, que a lo mejor sería lo más complejo, pues lo que se permite es que ellos consuman maíz, arroz, milo, papa, que se combinen de manera variada para que tenga un buen aporte energético, y los productos que en algunas panaderías que están certificadas, que pudieran hacerse con harinas que no consuman o que no tengan gluten. Aquí importante, pues que se debe de evitar los alimentos que estén a granel o que estén elaborados artesanalmente, porque pudieran tener trazas, o los que no estén etiquetados. Y pues aquí sí sería importante mencionar que la recomendación es que si yo no sé qué contiene este alimento o cómo se preparó, porque incluso si el alimento se guisa en una cazuela o en aceite que ya se utilizó para un alimento que tenga gluten, pues podría ser una reacción cruzada. Entonces, evitar como todo este tipo de alimentos. Sí, como dices, es algo bien complejo, pues sobre todo en nuestro país, que pues muchas veces el etiquetado pues tiene algunas carencias y los pacientes pueden no saber que están consumiendo gluten y que persistan los síntomas. Podemos decir que desafortunadamente falta mucho esta cultura de pensar en esta enfermedad, de dar opciones para estos pacientes que sean mucho más económicos. Hacer una dieta libre de gluten es muy costoso por los productos, la disponibilidad también es muy baja. Entonces, como dices, también tenemos que involucrar pues a algún especialista en nutrición que nos pueda, pediátrica, que nos pueda ayudar a completar esta dieta que es bastante compleja en los niños. No sé, en España, claro que por supuesto que al haber más sensibilidad del tema, pues hay más disponibilidad de productos, ¿no es así, Carlos? La verdad que sí, es diferente. Y la gran diferencia que puede existir dependiendo del sitio donde estamos, dependiendo de dónde se nos desarrolle la enfermedad. Desgraciadamente digo, porque todos deberíamos tener los mismos privilegios cuando tenemos una enfermedad. Acá el manejo de la enfermedad en cuanto a la disponibilidad de producto, a la adherencia a la dieta, es bastante buena porque está normatizado, principalmente por la prevalencia elevada de la enfermedad, por la sensibilidad de la misma enfermedad. Entonces, la disponibilidad de productos normatizados, legalizados con el sello que certifique que realmente está libre de gluten o por lo menos con las cantidades permitidas, lo encuentras
en la mayoría de los supermercados. La disponibilidad para comer fuera en diferentes centros de recreación también está certificado para que generalmente en cada sitio suele haber también mismo menú para una población que no tiene celíaco como el mismo menú para la población celíaca. Entonces, eso facilita la adherencia, facilita la calidad de vida y, por lo tanto, la misma evolución de la enfermedad. Y es por lo que tú dices, porque la prevalencia acá es bastante elevada, el tema de la enfermedad está más sensibilizado y, desgraciadamente, la diferencia con poblaciones donde todavía no está esa sensibilidad en cuanto al manejo de la enfermedad. Ahora sí que nos queda a nosotros pues diagnosticarlo más. Sí. Realmente contamos con los anticuerpos, pues con la toma de biopsias, es nada más hacer la búsqueda intencionada para que haya más regulación en este aspecto de la dieta. Y bien, Carlos, ya para terminar la última pregunta, sí me gustaría que nos comentaras cuál es el seguimiento, cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes. Ya hablamos del diagnóstico, de cómo debe ser el tratamiento, pero ¿qué sigue? ¿Cada cuánto hay que hacer evaluaciones? ¿Se tienen que estar haciendo toma de anticuerpos cada determinado tiempo? ¿Qué nos dicen las guías? En general, en cuanto al seguimiento, una vez que lo hemos diagnosticado, una vez que hemos explicado a la familia en qué consiste la enfermedad, cuál va a ser a partir del diagnóstico el manejo, que en este caso, como lo decía la doctora Ballesteros, la dieta sin gluten sigue siendo el único tratamiento al día de hoy aprobado, que tiene que ser estrictamente cumplido. En este caso, como siempre lo transmito a los pacientes, 100% no me vale un 99%. Tiene que ser 100% para lograr la evolución esperada. Entonces, el seguimiento va a depender del paciente. Podemos tener un paciente sintomático, el clásico paciente con mala absorción, con clínica de mala absorción digestiva, que es el que probablemente vamos a tener con repercusiones nutricionales. Este paciente en general inicialmente va a necesitar un seguimiento un poco más estrecho, más que todo para comprobar realmente que una vez que hemos empezado la dieta sin gluten, la sintomatología empieza a desaparecer, la recuperación nutricional empieza a presentarse. Pues este perfil de paciente, por lo menos nosotros en la práctica y seguido un poco en relación a las guías, lo vemos inicialmente al mes del diagnóstico, de ahí a los 3 meses y a los 6 meses. En estos primeros 3 visitas en relación a la evolución, es básicamente para ver la evolución clínica y la evolución nutricional. En estos tres primeras visitas, generalmente no nos enfocamos mucho en el test serológico, porque sabemos de que si empiezan la dieta, esa serología o esos niveles de anticuerpos van a mejorar y no me va a cambiar el manejo, siempre y cuando yo estoy viendo mejoría de la clínica, mejoría de la sintomatología, y eso me va a dar una idea de que realmente la familia está teniendo una adherencia aceptable a la dieta. Generalmente el primer test serológico se recomienda a los 6 meses. A los 6 meses para comprobar realmente que tenemos un descenso progresivo de estos niveles. Y siempre explicar a la familia que este primer descenso progresivo general va a ser bastante significativo. Generalmente suele ser alrededor del 50 o un poco más en relación a los niveles del diagnóstico. Y a partir de ahí los descensos van a ser más paulatinos. Si en esta visita de los 6 meses, en el cual yo he comprobado mejoría clínica, mejoría nutricional, he comprobado que hay una adherencia aceptable a la dieta y no hay ningún signo de alarma, ninguna incidencia, el siguiente es test serológico al año de vida. Al año del diagnóstico. Al año del diagnóstico, como en cada visita, la monitorización de la sintomatología clínica, la monitorización nutricional, comprobar que esos niveles de anticuerpos siguen descendiendo de forma progresiva. Esa parte es muy importante recordarle a la familia. Probablemente a los 12 meses la mayoría de los pacientes ya negativizan o ya están con niveles de anticuerpos en rangos adecuados, pero hay un porcentaje que no lo hacen. Y eso no quiere decir de que todavía algo se nos va escapando de la dieta, siempre y cuando los descensos sean de forma progresiva. Diferente es que yo tenga unos niveles X de 30, 40 y el control al año lo tenga de 50, 60. Eso probablemente me está traduciendo que no estoy teniendo una adherencia adecuada a la dieta. Pero si inicialmente yo tengo 30, 40 y el valor que tengo al año es de 20,
15 es por debajo del previo y no hay otra signo de alarma clínico o nutricional, probablemente es del grupo de pacientes que tarda un poco más en negativizar, que necesita un poco de tiempo, a veces algunos hasta 18, hasta los 2 años de haberse el diagnóstico, con una buena adherencia terminan de negativizar. A partir del control al año del diagnóstico, se cree que ya la familia está muy adaptada a la dieta, ya tiene bastante conocimiento, ya está bastante sensibilizada en cuanto al control de su dieta sin gluten. No es la familia y el paciente. Niños muy pequeños, hemos visto niños de 4 o 5 años, la responsabilidad que suelen obtener de la dieta sin gluten, más cuando han tenido alguna manifestación clínica y ellos mismos han percibido la sensación de mejoría de bienestar al comer sin gluten. Entonces, la responsabilidad que ellos adquieren es muy importante y es bastante significativa. Por lo tanto, al año del diagnóstico se cree que la mayoría de los pacientes ya están concientizados en cuanto a eso y se recomienda a partir de acá hacer controles anuales. Controles cada año, clínicos, nutricionales y serológicos. Y a partir de ahí hasta el seguimiento durante la edad pediátrica. Perfecto, muchísimas gracias. Muy claro el seguimiento de estos pacientes. Y bueno, por último, ya para concluir, quisiera que cada uno mencione pues lo más importante para llevar a casa. Una gastroperla que pueda quedar para la audiencia y lo que ustedes consideren más importante. Marichuy. Bueno, creo que aquí lo más importante es pensarla. O sea, creo que cuando desconocemos algo, pues no lo diagnosticamos. Entonces, creo que algo básico es tenerla presente, que a lo mejor es más frecuente de lo que vemos, por lo menos en México, que conocemos. Y sobre todo no hacer dietas de restricción, sino un diagnóstico adecuado, porque puede comprometer nutricionalmente el crecimiento de un niño. Creo que sería como lo más importante. Perfecto, muchas gracias, Marichuy. Carlos. Por mi parte, en relación a comercial a otra vez, el diagnóstico precoz es muy importante, estar sensibilizado. Y como decía inicialmente, la atención primaria es muy importante, es la piedra angular para mejorar el abordaje diagnóstico, por lo tanto, ofrecer un diagnóstico y un manejo precoz. A nivel de primaria, deberíamos de sensibilizarnos más con la enfermedad. Pensarla, como decía la doctora Ballestero, al pensarla, utilizar el test diagnóstico adecuado inicial. Y una vez que tenemos esta sospecha, referirlo con el mensaje de que se completará el diagnóstico con el gastroenterólogo pediatra. Y a partir del gastroenterólogo pediatra es quien se encargará de confirmar el diagnóstico y el seguimiento, así como el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque si bien es una enfermedad que, entre comillas, podría ser benigna si la diagnosticamos precoz y actuamos de forma adecuada, si se prolonga las repercusiones y más en áreas donde económicamente es difícil mantener una adherencia, las complicaciones que se han visto por un diagnóstico prolongado, por una detección prolongada, son muy importantes, especialmente porque son niños y la repercusión a nivel del crecimiento y del desarrollo son muy importantes. Por lo tanto, mi mensaje es para primaria en cuanto al abordaje precoz y la derivación, por lo tanto, precoz al especialista, en este caso, el gastroenterólogo pediatra. Perfecto, muchísimas gracias. Pues doctora Marichuy, doctor Carlos, no me queda más que agradecerles esta entrevista. Espero que haya quedado claro para la audiencia y que pues estas perlas sean útiles en la práctica profesional de quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bye. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.